En los años 50, un vuelo entre Londres y Nueva York tomaba alrededor de 13 horas. Además de tener que lidiar con 13 horas de vuelo, los pasajeros tenían que soportar vibraciones de los motores de pistón de los aviones y un vuelo para nada cómodo, teniendo que pasar por tormentas generadas a baja altitud. Y después llegaron los aviones a reacción. Podían volar sobre el mal clima y cortaban el tiempo de vuelo a casi la mitad. La era de los jets revolucionó el transporte, dejando a los aviones de pistón atrás y muchas de las compañías que los fabricaban también. Pero un paso más agigantado estaba por darse en la industria aérea. En la llamada era de los viajes supersónicos, los aviones volarían más del doble de la velocidad de los aviones comerciales a reacción y podrían volar al borde del espacio, cortando el tiempo de vuelo entre Londres y Nueva York a solo 3 horas y media. Se suponía que iba a ser el próximo paso en la aviación comercial, pero en cambio, la aviación supersónica iba a ser uno de los peores pasos en la historia de la aviación. En 1947, un avión propulsado por cohete rompió la barrera del sonido, demostrando que tanto el avión como el humano estaban listos para implementar la tecnología supersónica. Este fue el simple inicio, ya que las compañías militares empezaron a implementar esta tecnología en todo el mundo. Lo que trajo una gran ambición de querer implementar esta tecnología en el transporte de pasajeros, así cortando la distancia de viajes de largo radio a un par de horas. Pero para esto se debía implementar motores el doble de potentes, perfiles mucho más aerodinámicos y materiales que pudieran resistir las altísimas temperaturas por la fricción del aire a tal velocidad. Con todos estos obstáculos, se dudaba en sí si el viaje supersónico tendría algún sentido. Pero una década antes, se tenían las mismas dudas sobre el salto de aviones de pistón a aviones de reacción. Con lo fiable que estos aviones resultaron ser, se demostró que se podía confiar en el desarrollo de la aviación, y se creyó que con los viajes supersónicos podría pasar lo mismo. En 1949, los británicos introdujeron al mundo el primer avión comercial a reacción, el de Havilland Comet, un avión que volaba más alto y más rápido que cualquier otro avión en el mundo. Los británicos estaban por dominar el mundo de la aviación, pero un problema en el diseño del Comet lo llevó a varios accidentes que causaron la retirada del avión hasta resolver estos problemas. Este avión le había dado ideas a los estadounidenses, y pronto tomaron la delantera en esta nueva aviación. Con el Comet de nuevo en servicio en 1960, ya los americanos llevaban la ventaja. Por cada Comet que se vendía, 10 jets americanos eran vendidos. Así los británicos perdieron el liderazgo en la era de la reacción. Pero si la aviación supersónica era el siguiente paso en la aviación, los británicos querían ser los que volvieran a revolucionar la industria. En 1961, los británicos ya estaban planeando un prototipo. Al mismo tiempo, los franceses trabajaban en un diseño muy similar, así que hacía sentido unir fuerzas y trabajar conjuntamente en este proyecto. Fue así como en 1962, con algunas maniobras políticas entre los británicos y franceses, después de ser rivales en la industria, unieron fuerzas para crear algo que el resto del mundo parecía imposible, un proyecto llamado Concorde. El Concorde, después del Apolo 11, fue el proyecto más tecnológicamente avanzado del siglo. Tendría la capacidad de volar al doble de la velocidad del sonido con suficiente rango para vuelos transatlánticos, cortando el tiempo de vuelo a la mitad. Aunque consumiera más combustible, podría volar la misma ruta 2 veces en lo que un avión convencional la volaba una sola vez, reduciendo así la necesidad de aviones extra para estas rutas. En 1963, maquetas cautivaban al mundo enseñándoles lo que sería el Concorde, logrando así que varias aerolíneas ordenaran 70 Concordes, un número que esperaba que se duplicara a más del doble para 1975. Debajo de las elegantes líneas del Concorde estaban los logros más grandes de la industria. Sus alas necesitaron 5.000 horas de pruebas en túneles de viento para perfeccionarlas y hacerlas eficientes, tanto como en supersónico como en velocidades subsónicas, para lograr operar los mismos aeropuertos que los demás aviones convencionales de la era. Con el perfil de la nariz siendo tan largo y fino, obstaculizaba la vista de los pilotos para taxiar, aterrizar y despegar.
Por ello, al Concorde se le desarrolló una nariz que se podía bajar en estas etapas del vuelo, a necesidad de los pilotos. En 1967, el Concorde estaba listo para presentarse al mundo. As Concorde landed, dozens of people telephoned the airport to complain about the noise. But those who live near the runways at Kennedy Airport claim it's just the noisiest plane in the world. 002 didn't help matters when it left with the loudest takeoff ever recorded at Tokyo Airport. En 1970, el Concorde estaba pasando por su peor tormenta. Habían hasta dudas de que el avión entraría en servicio. En una parte estaban sus motores que lo hacían el doble de ruidoso que los demás aviones en despegue. Por otro lado estaba esto. Los famosos sonic booms que generaban los aviones supersónicos. No se creyó que la tolerancia de las personas en tierra para esto sería tan baja y llevó a ser prohibido en vuelo sobre la mayoría de los países. Estos factores, incluyendo la idea de dañar la capa de ozono más rápido al tener muchos de estos aviones volando al mismo tiempo, llevaron a muchos obstáculos para el Concorde. Pero el obstáculo más grande del Concorde era la situación económica, ya que el Concorde había sido diseñado en los 60, cuando el combustible era barato. En su entrada a servicio, a mediados de los 70, se había disparado el precio del combustible y el Concorde consumía casi 4 veces más que los aviones convencionales. En 1973, la mayoría de las aerolíneas habían cancelado sus pedidos. Quedaron tan pocos pedidos que ni siquiera daba para recuperar la inversión del desarrollo, sumándole que el costo del desarrollo se había aumentado 10 veces de lo que se había predicho. Pero gracias al tratado que tenía Francia con Inglaterra, ninguna podía salirse del proyecto sin pagar enormes sumas de dinero a la otra parte, forzando así a seguir el proyecto con o sin pedidos. Al final del desarrollo, Air France y British Airways fueron las únicas aerolíneas que quedaron con pedidos sobre el Concorde, siendo obligadas prácticamente por sus gobiernos a operar estos aviones. En específico, eran 14 aviones, 7 para Air France y 7 para British Airways. El 21 de enero del 1976, 2 Concordes despegaron al mismo tiempo, uno de París y otro desde Londres, cargando los primeros pasajeros de vuelos comerciales supersónicos. Con todas las restricciones de vuelo que presentaba el avión, ninguna de las dos aerolíneas sacaba provecho de este. En cambio, se decía que con cada vuelo perdían dinero. Inclusive, en 1981 se llegó a rumorar que saldrían de servicio los aviones. Pero una vuelta dramática estaba por darse pronto. A mediados de los 80, Air France y British Airways seguían operando el Concorde y había desarrollado un modo de sacarle provecho económico al avión. Tomando ventaja de que el mundo había abandonado la idea del transporte supersónico, renombraron el Concorde como un medio de transporte súper exclusivo que solo las personas de muy alto nivel como famosos y deportistas podían pagarse. Un ticket costaba alrededor de $20,000 en dinero de hoy en día. Gracias a esto, el público general se olvidó totalmente de los temas del ruido y el medio ambiente, y el Concorde se convirtió en un símbolo de orgullo nacional para los británicos y franceses por más de 30 años. Los últimos años del Concorde en servicio fueron de los peores para el proyecto. En julio del 2000, un accidente causado por escombros en la pista destruyó el récord impecable de seguridad del avión. Después, por culpa de los eventos del 11 de septiembre, el transporte aéreo se vio afectando extremadamente y también se lo sumaron los altos costos de mantenimiento de un avión súper complejo y súper viejo. Lamentablemente, en 2003, tras 27 años de gloria, el avión más icónico y reconocible a nivel mundial fue retirado de servicio, cerrando así el capítulo de la aviación comercial supersónica y poniéndole fin a uno de mi opinión de los aviones más icónicos de nuestra historia.